Muy buenas tardes con todos. Hoy viernes 23 de agosto damos inicio a un nuevo ciclo de conferencias del programa Viernes de Derechos Humanos, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos en materia de derechos humanos de la ciudadanía en general. Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas para esta conferencia denominada Debida Diligencia y Derechos Laborales Colectivos, la cual es organizada por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos. Esta tarde de conferencia cuenta con la presencia de ponentes y panelistas de amplios conocimientos del derecho laboral, quienes a través de sus experiencias y conocimientos enriquecerán el conocimiento público sobre el tema que se presenta. A continuación, doy el uso de la palabra a la doctora Ana Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien dará apertura a esta conferencia denominada Debida Diligencia y Derechos Laborales Colectivos. Adelante, doctora Ana Martínez. Muchas gracias, Doris. ¿Se me escucha? Se escucha muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora Sara Farfán Cuba, directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señores ponentes, abogados, servidores públicos, estudiantes universitarios y público en general de las diversas regiones del Perú. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección General de Derechos Humanos han coorganizado este día de conferencia denominada La Debida Diligencia y Derechos Laborales Colectivos, en el cual se presentará la cartilla informativa Medidas de Debida Diligencia de Respeto a los Derechos Laborales Colectivos. La misma que contará con dos destacados panelistas, la señora Olga Orozco, jefa del proyecto de conducta empresarial responsable para la Organización Internacional del Trabajo, y el señor Jesús Chanamé Arriola, experto en temas de libertad sindical y negociación colectiva de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quienes aportarán desde sus perspectivas, experiencias y conocimientos sobre las medidas de debida diligencia de respeto a los derechos laborales colectivos. En ese sentido, en mi condición de directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, es un honor aperturar esta importante actividad académica realizada en el marco del ciclo de conferencias del programa Viernes de Derechos Humanos que estamos implementando desde el día de hoy, cuyo objetivo es fortalecer justamente los conocimientos en materia de derechos humanos de la ciudadanía, considerando que el conocimiento de esta temática es relevante en la protección de los derechos fundamentales, específicamente los derechos laborales, y con ello reforzar el respeto y la protección de la dignidad humana. En tal sentido, damos por inaugurado el evento. Les agradecemos por su presencia y estamos seguros que este espacio académico va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez Bern. Seguidamente vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Sara Farfán Cuba, directora general de Derechos Humanos, quien presentará la cartilla informativa denominada Medidas de Debida Diligencia de Respeto a Derechos Laborales Colectivos. Adelante, doctora Farfán. Muchas gracias. Estimada señora Ana Martínez Bern de Picón, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Estimada señora Olga Orozco, jefa de Organización Internacional de Trabajo para el Proyecto Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe, Proyecto CERALT. Estimado señor Jesús Chanamé Arriola, especialista en temas de libertad sindical y negociación colectiva de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estimados y estimadas participantes, desde la Dirección General de Derechos Humanos, a los panelistas que nos acompañan y a los ponentes expresamos nuestro cordial saludo y al público en general. La debida diligencia empresarial consiste en un proceso integral al interior de las empresas para identificar
prevenir, mitigar y rendir cuentas de los riesgos y efectos adversos relacionados con los derechos humanos en general, causados total o parcialmente por sus actividades o vinculados de manera directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales. Ello sin duda va más allá de solo un cumplimiento de leyes normativas, sino que va de la mano con la responsabilidad ética que cada empresa debe asumir para asegurar que sus operaciones se realicen respetando los derechos fundamentales de las personas. Es importante destacar que uno de los pilares esenciales es garantizar el respeto y la promoción de los derechos laborales colectivos que incluyen la libertad de asociación. Esta se reconoce en la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, los cuales son fundamentales para garantizar un entorno de trabajo justo y equitativo. Estos temas tan importantes han sido abordados en la elaboración del diagnóstico y línea de base del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, el cual contiene diversas acciones para proteger y promover los derechos laborales colectivos. En particular, la acción 84 del plan establece como meta la elaboración de una cartilla informativa sobre medidas de diligencia de respeto de derechos laborales colectivos en toda la cadena de suministros, a fin de brindar información y sensibilizar sobre la adopción de medidas de debida diligencia para el respeto de los derechos laborales colectivos en las empresas, contemplando a las pequeñas y medianas empresas, así como a su cadena de suministros. Esta cartilla, que ustedes la van a poder ubicar en la página web del Ministerio de Justicia, ha sido elaborada de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, con el apoyo de la Organización Internacional de Trabajo a través del Proyecto de Conducta Empresarial Responsable para América Latina, como ya lo habíamos mencionado, CERALT, y busca fomentar la conducta empresarial responsable, así como asegurar que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos negativos de los derechos laborales. Además, promueve la protección de la libertad sindical y el cumplimiento de estándares internacionales en esta materia. Para ello, la cartilla desarrolla 5 puntos principales. El primero, relacionado con el enfoque basado en derechos humanos y su aproximación a la conducta empresarial responsable. El segundo, referido a la debida diligencia y prácticas empresariales en materia de derechos laborales colectivos, el cual se precisan los pasos el que una empresa debe tener en cuenta para la adopción de la debida diligencia. El tercer punto señala la definición y alcances de la libertad sindical, que en sí mismo constituye un derecho fundamental de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente, mientras que el cuarto punto se encuentra referido al marco normativo internacional y nacional para su protección. Por último, desarrolla los mecanismos de protección ante conductas lesivas a la libertad sindical, detallando la tutela administrativa resarcitoria penal frente a estos hechos. En el chat de esta actividad académica se está compartiendo el link donde ustedes podrán encontrar la publicación de la cartilla. Es importante precisar que la debida diligencia no consiste únicamente en la identificación de riesgos, sino que requiere además actuar de manera proactiva para superar o corregir cualquier deficiencia que se identifique, ya sea implementando políticas transparentes, realizando auditorías de manera regular, estableciendo mecanismos de denuncia ante cualquier infracción que contravenga los derechos humanos laborales, entre otras medidas que coadyuven a promover un entorno de trabajo en el que se respetan los derechos laborales. Ello contribuye a experimentar menores tasas de rotación del personal, mayor satisfacción entre los empleados, un entorno laboral seguro y equitativo, así como una mejor reputación de la empresa en el mercado. Por estos y otros argumentos, consideramos que la presente conferencia que abordará un tema de suma relevancia que atañe a las empresas y a la sociedad en general, dado que tiene un gran impacto en el ámbito laboral, la sostenibilidad y la reputación de las empresas a nivel global. El propósito de esta tarde será debatir sobre los marcos legales y las regulaciones internacionales y nacionales de los derechos laborales colectivos, su relación con la debida diligencia empresarial, así como los desafíos y estrategias para garantizar su protección. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los panelistas por haber aceptado acompañarnos y hacer posible el desarrollo de este evento, así como su compromiso y labor diaria en la temática tan importante que nos reúne hoy.
Queda desde la Dirección General de Derechos Humanos el compromiso de seguir trabajando en la protección y promoción de los derechos humanos en general y los derechos laborales colectivos en particular, a fin de que las empresas lo integren en los procesos de debida diligencia. Muchas gracias por su asistencia y estamos seguros que este evento generará un aprendizaje y un conocimiento holístico que será puesto en práctica por cada uno de los participantes. Muchas gracias, doctora Sara Farfán Cuba, directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta conferencia cuenta también con la participación de 2 destacados panelistas y cada uno de ellos va a contar con 25 a 30 minutos de ponencia. Los participantes pueden formular sus preguntas a través de la ventana de preguntas que se encuentra en la parte inferior de esta plataforma Zoom. Se sugiere que al formular las preguntas puedan señalar a qué panelista va dirigida la pregunta correspondiente. Dicho ello, pasaré a presentar a nuestra primera panelista, Olga Orozco, jefa del proyecto de conducta empresarial responsable para la Organización Internacional de Trabajo. La doctora Olga Orozco tiene 30 años de experiencia en temas de conducta empresarial responsable, productividad en pequeñas y medianas empresas y particularmente en la aplicación de códigos de conducta y certificaciones en temas sociales y ambientales. Previo a su ingreso a la Organización Internacional del Trabajo, la señora Olga Orozco ha sido directora de operaciones de la entidad certificadora americana ANGI INC y directora de la plataforma Business Social Compliance de la Asociación de Comercio Exterior Europeo. Actualmente, ella coordina la implementación en 9 países en la región del proyecto de conducta empresarial responsable. Damos uso de la palabra a nuestra primera panelista, Olga Orozco. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo especial a la doctora Farfán. Un gusto conocerla. Y por supuesto a todas las autoridades del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Trabajo. Como ya se anunció, vamos a hablar un poco hoy sobre medidas de debida diligencia en lo que tiene que ver con el respeto por los derechos laborales colectivos. Quiero empezar por hacer un poco de reflexión sobre el trabajo que hacemos desde el proyecto de conducta empresarial responsable, porque hay un enlace directo entre ese trabajo y el tema que nos acompaña. Como ya lo mencionaron cuando me presentaron, trabajamos desde la OIT, desde la Oficina Internacional del Trabajo, con dineros de la Unión Europea, que es nuestro donante, y de la mano con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y también con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este proyecto, que lo ejecutamos en 9 países, ya trabajamos en él casi 5 años, incluye, por supuesto, trabajo en el Perú. Y lo que hacemos desde acá es apoyar, por un lado, a los gobiernos para que haya planes de acción, planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, como lo hemos hecho en el Perú, en el apoyo al Ministerio de Justicia. Pero en general lo que queremos es que los gobiernos tengan marcos de política pública para que las empresas puedan ajustarse a lo que se espera de ellas en lo que tiene que ver con la conducta empresarial responsable. También trabajamos directamente para las empresas, para los emprendedores, los empresarios, tratando de que haya una mejor comprensión sobre qué es la debida diligencia, dónde se aplica la debida diligencia, cuáles son esos requisitos y esas expectativas que se tienen sobre la debida diligencia. Y finalmente también nos gusta facilitar el intercambio de experiencias y de conocimientos entre diferentes actores. Eso incluye la academia, eso incluye la prensa, eso incluye partes interesadas como los sindicatos, los pueblos indígenas, la sociedad civil. Entonces, hoy para mí cuenta como una de esas actividades en las que intercambiamos experiencias y tratamos de llevar un poco de conocimiento sobre este tema a un público amplio.
como el que representan ustedes hoy. Estoy muy complacida de ver que somos numerosos, hay casi 500 personas conectadas, así que agradecemos mucho que haya interés en el tema. Bueno, entonces, he mencionado varias veces la frase conducta empresarial responsable. Y para decirlo de una manera muy sencilla, lo que eso quiere decir es que se espera que las empresas maximicen su contribución positiva al desarrollo. Eso quiere decir que generen empleo, que generen productos que sean beneficiosos para la sociedad, que sean buenos vecinos de las comunidades en las que operan, que todo lo que hagan genere bienestar para sus, por supuesto, para sus accionistas, pero también para los trabajadores, para la sociedad, para las comunidades donde operan. En el otro lado de la moneda, lo que queremos es que las empresas eviten cualquier efecto adverso que puedan causar sobre sus empleados, sobre la sociedad, sobre sus consumidores. Las empresas desafortunadamente tienen esa doble posibilidad de tener un efecto muy positivo, pero también pueden tener un efecto negativo. Por ejemplo, si hay un derrame de un químico, están afectando negativamente al medio ambiente y a la comunidad. Si hay algún tipo de maltrato hacia sus trabajadores, están afectando negativamente a su comunidad de colaboradores, de trabajadores. Entonces, trabajamos bajo esta premisa de que las empresas pueden tener un doble efecto, que puede ser muy bueno o puede ser malo, y tratamos de minimizar lo malo y de que se maximicen esos buenos efectos. ¿Qué significa exactamente eso de la conducta empresarial responsable? No es algo que yo me invente o que la OIT se invente o que tengamos cada uno que determinar qué es. Eso ya está inventado y está escrito. Y para nosotros está escrito en 3 documentos internacionales que para nosotros son como la base, lo que rige el contenido de la conducta empresarial responsable. Entonces, empiezo por el documento que se llama Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Este es un documento de Naciones Unidas que fue escrito hace un poco más de 10 años y que resume lo que para Naciones Unidas es esa conducta empresarial responsable. ¿Qué es lo que se espera de las empresas? Un segundo documento viene de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Este tiene las directrices o las guías de cómo las empresas deberían llegar a esa meta de conducta empresarial responsable. O no digamos una meta porque no es un sitio al que se llega y ya no hay que hacer nada más. Es un proceso constante de asegurar que la conducta de la empresa sea responsable. Y finalmente menciono nuestro documento IT, que se llama la Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales. Este documento es lo que desde OIT rige la conducta empresarial responsable cuando se habla sobre todo del tema laboral. Los otros documentos son un poco más amplios. Nosotros nos centramos, por ser quienes somos, la Agencia de Naciones Unidas que trabaja el tema laboral, nos centramos en lo que tiene que ver con el manejo de trabajadores. Esos 3 documentos son 3 documentos independientes, pero coinciden en muchos puntos. Por ejemplo, los 3 documentos dicen que estos marcos no se limitan a las empresas grandes, que los marcos deben ser aplicados a empresas de todo tamaño y tienen una comprensión común de lo que significa la palabra impacto. ¿Qué significa impacto? ¿Cuáles son esos efectos que las empresas tienen sobre medio ambiente, comunidades, trabajadores? También hablan de manera común sobre que debe haber un acceso a la reparación. O sea, que si una empresa vulnera los derechos de alguien o del medio ambiente, hay una obligación de la empresa de reparar esos daños que causa. Habla también de que la responsabilidad en este tema de la conducta empresarial responsable va a lo largo de toda la cadena de suministro. O sea, no es suficiente que yo como empresa diga, bueno, me encargo de lo que hay debajo de mi techo. No, la conducta empresarial responsable y estos documentos esperan que las empresas se hagan cargo de lo que pasa debajo de su propio techo,
pero también de lo que pasa debajo del techo de sus socios comerciales. El decir eso pasó en un contratista mío, yo no tengo nada que ver, eso no es una respuesta que hoy en día sea aceptable. Y en el centro de todo esto está el tema de la debida diligencia, o sea, la obligación de que las empresas hagan debida diligencia es algo común para en los tres documentos. Voy a hablar un poquito sobre la declaración, porque yo creo que es de interés el contarles de dónde viene este documento y un poco cuál es su contenido, y de ahí me paso al tema de la negociación colectiva y la libertad sindical. Entonces, la declaración de empresas multinacionales de la OIT, para empezar hay que decir que es un documento tripartito. ¿Qué quiere decir eso? Que fue decidido, cada palabra, cada línea que hay ahí fue decidida de común acuerdo por un grupo de empleadores, un grupo de trabajadores y gobiernos. Entonces, tiene eso de valioso, que fue un punto, como todo lo que genera la OIT, donde hubo un acuerdo por parte de los tres actores del trabajo. El objetivo es decirle a las empresas lo que señalé antes, hay que maximizar la contribución positiva para lograr lo que para nosotros es la meta, que es el trabajo decente. Y también para minimizar o resolver las dificultades que las operaciones de la empresa puedan ocasionar. Ese es como el gran marco sobre el cual se basa este documento. Ahora, tiene características como las siguientes. La agenda, o sea, la meta final de este documento es que se dé el trabajo decente, el trabajo sin vulneraciones, el trabajo del cual la gente puede vivir de manera digna. También otra característica del documento es que asigna responsabilidades a los diferentes actores. Uno pensaría que por el título el documento le habla solamente a las empresas, pero no. El documento es muy claro en decir que la responsabilidad de estos temas recae sobre la empresa, pero que también los gobiernos tienen una responsabilidad. Imaginémonos por un momento que hay un país donde no existe la inspección laboral, lo que en Perú sería la SUNAFIL. Dejarle toda la carga de poder monitorear lo que pasa a las empresas mismas, sería por un lado injusto y por el otro lado vulneraría muchos derechos. Lo que quiero decir acá es que el gobierno tiene un papel muy importante a jugar en el hecho de que las empresas cumplan con sus responsabilidades. Y eso lo acoge y lo señala muy bien el documento. Y también dice el documento que esa responsabilidad compartida de la empresa, del gobierno, también le cae a los trabajadores. Quiere decir que el diálogo con los trabajadores o el diálogo entre la empresa y el trabajador juega un papel importante en todo este proceso. El contenido del documento está centrado en 5 áreas particulares. Entonces habla, por ejemplo, del tema de la formación. Dice que las empresas deberían ocuparse de que los trabajadores y las trabajadoras estén capacitados para hacer su trabajo y más allá para prepararse para trabajos del futuro. Habla también sobre cómo se ejecutan los contratos laborales, habla de seguridad y salud en el trabajo, habla de trabajo infantil, de trabajo forzoso. Como pueden ver, este tema de la conducta empresarial responsable es un paraguas bastante amplio, debajo del cual están todos los temas que conocemos como trabajo decente. Equidad de género, respeto por las horas de trabajo, respeto por los contratos. Entonces, todo esto está incluido allí. Pero yo, como tenemos poco tiempo, voy a centrarme solamente en decir que el documento habla mucho sobre diligencia debida, o sea, que debe haber un proceso bajo el cual la empresa evalúe los riesgos y pueda solucionar los problemas que pueda potencialmente o de hecho causar tanto a sus trabajadores como a las comunidades donde operan. Y también hay un pilar muy importante que habla de relaciones laborales. Y en este es en el que me voy a extender un poquito, porque es ahí donde viene el tema
trae hoy a esta charla, que son el tema de la negociación colectiva y la libertad sindical. Entonces, ¿qué dice exactamente el documento, este documento internacional sobre la libertad sindical? Lo primero que dice es que se debe dar un reconocimiento de que los trabajadores tienen derecho a asociarse. O sea que sin el permiso de la empresa, los trabajadores podrían construir o formar un sindicato y afiliarse a una organización. Esto es parte de sus derechos. También dice que las empresas no pueden ejecutar actos de discriminación contra las personas que están afiliadas a un sindicato. Más tarde vamos a ver algunos ejemplos de cómo esto se da desafortunadamente en la vida real. En lo que tiene que ver con negociación colectiva, el documento habla del derecho de las organizaciones que representan a los trabajadores para que éstas sean reconocidas como un interlocutor, o sea, una representación de los trabajadores en casos de negociación colectiva. Eso quiere decir que se espera que se les reconozca como tal a los sindicatos como una parte legítima en las conversaciones. Y finalmente, el documento habla de que las empresas multinacionales deberían facilitar las negociaciones, o sea, estar dispuestas a negociar con los sindicatos, proporcionarles información cuando sea necesario y responder a los requerimientos de los sindicatos de manera constructiva. O sea, el documento llama al diálogo, llama a que las empresas no esperen a que haya una huelga para sentarse a charlar con los trabajadores, que mantengan canales de comunicación abiertos donde este diálogo se dé de manera constante. Aquí están algunos puntos de lo que recomienda el documento para poder mantener buenas relaciones laborales. Entonces, primero que todo habla de una necesidad que hay por parte de los gobiernos de que los trabajadores tengan acceso a mecanismos de reparación y que puedan reclamar. Esto es algo que se da en dos niveles. Hay mecanismos de reclamación que hacen parte del sistema de gobierno, acá por ejemplo con el Ministerio de Trabajo, pero también se espera que las empresas tengan mecanismos internos de queja y de reclamo, para que haya como al menos dos niveles, que la persona que tenga un problema o el sindicato que tenga un problema, primero lo discuta con la empresa y si ahí no se resuelve, haya una instancia gubernamental a donde llevar las quejas. También habla de que las empresas tienen que respetar el derecho de los trabajadores a presentar esos reclamos, o sea, que cuando una persona reclame no sea víctima de perjuicios, no se le maltrate, no se le despida por el hecho de que hay un reclamo. El documento también habla de que se debe hacer consultas. Como lo mencioné antes, el documento aboga mucho por el diálogo. Nos pide que las empresas mantengan canales de comunicación abiertos con los sindicatos y con los trabajadores sobre temas de interés mutuo. O sea que no necesariamente hay que esperar a que haya una negociación colectiva para que haya una discusión sobre la situación de la empresa, cosas que puedan afectar a los trabajadores. Y finalmente, habla también el documento de que los gobiernos deben asegurar que haya mecanismos de conciliación y arbitraje y que estos tienen que ser gratuitos, porque sabemos que si esos sistemas requieren el pago de un abogado muy costoso, pues obviamente ponemos en una desventaja a los trabajadores porque quién sabe ellos no van a poder acceder a esos medios. Entonces se espera que haya mecanismos de reparación, que haya consulta y que haya medios para solucionar conflictos laborales. Aquí voy a empezar a hacerme referencia ya a las cosas más prácticas de qué es lo que esto significa en una fábrica o en una empresa cualquiera. Entonces, la debida diligencia
lo que esperamos que haga es que prevenga, los actos de discriminación sindical y los actos de injerencia contra los sindicatos. ¿Qué quiere decir eso en la vida diaria? Es posible, por ejemplo, que cuando hay un conflicto con un sindicato o con un sindicalista, se les prohíba a los líderes de los trabajadores o a los representantes sindicales entrar a las áreas de trabajo. Esa es una forma de injerencia. También las empresas a veces prohíben a sus trabajadores que formen el sindicato o los sancionan cuando se unen al sindicato. Todo esto tiene como efecto el crear listas negras. ¿Quién sabe, han oído ustedes el término? Una lista negra de sindicalistas es una lista en la que están los nombres de las personas que pertenecen a sindicatos y a veces desafortunadamente se la rotan entre empresarios para que no se le dé trabajo a esa persona que se le conoce como sindicalista o que está, digamos, perteneciendo a una asociación, a una asociación de trabajadores. Otra forma de injerencia es ofrecerle privilegios o promociones o regalos a los líderes sindicales para que actúen de cierta manera o a los trabajadores para que se salgan del sindicato. Esa es otra forma de injerencia. O sea, ofrecerle algo a la persona, un bono o un ascenso o algo referente a su salario para que se salgan del sindicato. Esto también está prohibido. Por supuesto, penalizar o discriminar a las personas que participan en las asociaciones, en los sindicatos, eso es parte de la prohibición, y el negarse a implementar convenios que hayan sido acordados entre trabajadores y empleadores. O sea, una vez que la empresa entra en un acuerdo con los sindicatos, eso se convierte en ley, eso tiene efecto de ley y debe ser cumplido. Entonces, ¿qué es lo que se espera de las empresas? Esperamos que las empresas tengan un código de conducta o una política interna donde todas estas cosas que yo acabo de mencionar estén consideradas, donde se diga que está prohibido discriminar a los sindicatos, que está prohibido el interferir con la creación del sindicato, que está prohibido penalizar a una persona que se queja por algo, que debe haber canales de comunicación. Todo esto debe estar definido en una política empresarial. Y después de esa política, de que esa política exista, tiene que ser difundida entre los trabajadores y aplicada de tal manera que esos riesgos se puedan minimizar. Este es como el proceso de la debida diligencia, donde tenemos la política, luego aplicamos la política, luego verificamos que la política haya sido efectivamente implementada y es un círculo que no tiene fin porque la debida diligencia no tiene fin. No es una meta a la que se llega, es un proceso constante de mejora de las empresas donde siempre tenemos que estar vigilantes de que se cumplan las cosas que hemos acordado que harán parte del código de conducta o de la política interna de la compañía. Este es un solo tema, este es el tema de libertad sindical, pero de la misma manera esperamos que las empresas tengan una política y un sistema de debida diligencia para temas sobre trabajo infantil, sobre trabajo forzoso, sobre equidad de género, sobre el manejo de los temas de seguridad y salud. Entonces se pueden imaginar que estamos hablando de un proceso que es difícil, es pesado, aceptamos y sabemos que es un reto para las empresas, sobre todo para las empresas más pequeñas, pero es algo que poco a poco las empresas tienen que cumplir, tienen que caminar en esa dirección y ver que eso se cumple. Una de las razones más claras por las cuales necesitamos que esto se cumpla es porque la debida diligencia y el cumplimiento con este tipo de requisitos es un requisito que hoy en día piden los compradores internacionales. La debida diligencia recientemente se ha convertido en un requisito para, por ejemplo, tener comercio con la Unión Europea. Acaban de salir legislación sobre debida diligencia
que aplica a compañías europeas, pero también a la cadena de abastecimiento que ellas tienen en otros países. Entonces, por ejemplo, si un supermercado holandés compra frutas o verduras en el Perú, se va a esperar que esa cadena de abastecimiento, hasta los fundos que están en Ica o en Chincha, van a tener que cumplir con estos temas de la debida diligencia. Si no, no van a poder exportar. Es una situación complicada, pero esperamos y estamos las instituciones, el gobierno, apoyando para que estas cosas se cumplan, no solamente por el tema económico, por supuesto, sino también porque necesitamos que estas cosas se cumplan para que el trabajo decente se dé en el Perú, para que haya una sociedad más justa y para que el trato de los trabajadores sea como ellos se merecen. Finalmente, quería mencionar que la Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales, el documento del que venimos hablando, tiene como varias herramientas que ayudan a su implementación. Por ejemplo, hay asistencia técnica por parte de la OIT, hay un escritorio de ayuda que se llama el Help Desk para empresas, donde cualquiera que tenga una pregunta o que tenga consultas sobre estos temas puede escribir al Help Desk de la OIT y las preguntas se las responde un especialista desde Ginebra. También tenemos procedimientos de interpretación en caso de controversias. Esto está accesible a los gobiernos o a las organizaciones internacionales o nacionales de trabajadores o de empleadores. Y en el centro vemos una que he querido señalar en rojo porque me parece que es un punto importante, y es que la OIT ofrece que si hay una empresa y un sindicato que de común acuerdo y de manera voluntaria quieran utilizar a la OIT, las instalaciones y los especialistas de la OIT para discutir cuestiones de interés mutuo que tengan que ver con estos temas de la conducta empresarial responsable, ese servicio se da. El requisito es que ambas partes estén de acuerdo, o sea, que tanto los trabajadores, el sindicato como la empresa estén de acuerdo en tener esa negociación. Finalmente, recalcar que venimos apoyando al Ministerio de Justicia con la implementación del plan. Como ya lo mencionaron antes, este punto en particular es parte de la acción 84, que es generar información y sensibilización sobre debida diligencia. Y por eso hemos apoyado esta cartilla, que esperamos que sea de mucha ayuda, en la que se habla explícitamente bajo el marco normativo peruano sobre las medidas de debida diligencia que tienen que ver con el respeto a los derechos laborales. Eso es todo lo que yo quería compartirles. Lo dejo ahí y quedo muy atenta por si hay preguntas que podamos resolver. Muchas gracias a la doctora Olga Orozco, jefa del proyecto de conducta empresarial responsable para la Organización Internacional del Trabajo, por su excelente ponencia y por compartirnos sus conocimientos. Muchísimas gracias. Seguidamente, anunciamos a nuestro segundo panelista, a Jesús Chanamé Arriola, asesor en materia de libertad sindical y negociación colectiva de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Damos uso de la palabra a nuestro panelista Jesús Chanamé. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y todas. En principio, extender el agradecimiento de la directora Hanna Orozco, quien preside la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales, y también el agradecimiento de la invitación a nuestro director general, el doctor Hernán Pena, quien preside la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Nuevamente agradecido también por la invitación y poder formar parte de esta disertación en materia de la cartilla sobre medidas de debida diligencia y libertad sindical, un tema que, como lo ha mencionado la doctora Orozco, tiene incidencia en materia de obligaciones y recomendaciones internacionales, pero también subsiste e incide una preocupación a manera de políticas públicas que justamente esta cartilla empieza
a mostrar y empieza también como una forma de diagnóstico sobre las problemáticas que se va a tratar de subsanar o por lo menos atender con el procedimiento de debida diligencia como herramienta pues al cumplimiento normativo de los pisos mínimos que nuestra normativa nacional incluye. Así pues, nuevamente agradeciendo también el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este trabajo colaborativo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se llega a nacer o a dar origen a esta cartilla. Y justamente en materia voy a proceder con la exposición desde el enfoque de derechos laborales, del enfoque del sector trabajo, este procedimiento, este acompañamiento que ha tenido el sector con respecto a esta cartilla de buenas prácticas en tutela de derechos colectivos en el marco de la debida diligencia, que es el tema que justamente quiero tratar y que ya ha aproximado la doctora Orozco previamente en materia de términos técnicos sobre la debida diligencia, ¿sí? Así que sin más preámbulo quiero empezar justamente contextualizando y como ya inició la disertación la doctora Orozco, pues los derechos laborales colectivos como forma teórica y en una comprensión técnica, debe entenderse pues el desarrollo y el devenir histórico de su formulación, el devenir que ha demostrado pues la necesidad de la participación de trabajadores y la necesidad de poder escuchar también las necesidades pues de ese sector y también constituir y de esta manera poder llevar sus acuerdos y sus necesidades a manera de ya incidir en políticas públicas. Este desarrollo de defensa de intereses pues se condice con los intereses a manera de establecer alianzas y canales de desarrollo de comprensión y de diálogo entre el empleador y el trabajador. Eso lo hemos comprendido y esa justamente incidencia de el devenir histórico es lo que nos desarrolla y nos trae para poder hablar de un derecho ya de jus cogens en base y protegido y tutelado pues por tratados de derechos humanos a manera como los pactos internacionales de derechos civiles y políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales tutelan este derecho general de la libertad sindical en sus tres factores, tanto sea el derecho a la afiliación, a negociar efectivamente como condición de esa asociación y posteriormente, y en la medida de lo necesario, pues recurrir al ejercicio de la fuerza limitada, que es el derecho de la huelga. Entonces, en ese marco, pues, y comprendiendo los marcos normativos internacionales, la defensa de las normas imperativas que justamente devienen de este desarrollo histórico de los derechos colectivos, es que tenemos en nuestro Estado, en nuestra normativa ya interna a nivel nacional, en la base de la Constitución Política, con el artículo 28 y la ley que condice con estas normativas, con esa base hasta incluso internacional, como es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su reglamento, y asimismo la Ley de Negociaciones Colectivas en el sector estatal y su reglamento. Esta base, este desarrollo normativo genérico que quería mencionar es justamente el sombrero y también la medida de enfocar cuál es el propósito también de la cartilla, que es justamente encaminar hacia la tutela de estos derechos y encaminar también en la comprensión no solo nacional, sino internacional, dado que tenemos, así como lo mencioné previamente, normas nacionales que se aplican necesariamente de forma imperativa en el cumplimiento nacional, también hay normas y compromisos nacionales y políticas públicas que inciden justamente en la tutela del derecho a la libertad sindical y que encaminan también su desarrollo en armonía con las buenas prácticas empresariales, o por lo menos la intención de que en las funciones, las acciones que pueda realizar una empresa, que pueden ser las más buenas intenciones, pues puedan también realizar algunas acciones que sean perjudiciales para terceros, entre ellos incluso que desfavorezcan a la libertad sindical. Y justamente en ese porvenir, en esa óptica, es que también se han desarrollado de manera nacional ciertamente políticas públicas que van desarrolladas, tanto como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, el específico sobre el objetivo número 8, sobre el trabajo decente y crecimiento económico, que justamente incide en la tutela de la libertad sindical, como manera también incluso de poder facilitar y anticipar conflictos sociolaborales. También la Política Nacional de Empleo
empleo decente, que ya es una política que justamente tiene como acciones específicas la tutela del derecho a la libertad sindical y la promoción de la misma a manera de rango constitucional, como lo explica el artículo 28 de nuestra Constitución. Asimismo, tenemos, y a manera como ya se ha mencionado previamente, el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, Derechos Humanos, disculpen, que justamente tiene acciones específicas sobre libertad sindical, sobre debida diligencia, que la vamos a hablar más adelante, y asimismo pues los informes de la Comisión de Expertos en Aplicación y Convenios y recomendaciones que son justamente los que tienen que ser la óptica y también que tienen que ser aplicados a materia de regulación nacional como parte de los convenios que se han ratificado de la Organización Internacional del Trabajo, como es el convenio 87 y 98. Entonces, en ese marco, y habiendo analizado pues, el marco normativo y cuáles son los fundamentos también que van a incidir en esta cartilla que se ha propuesto, que está, ya se le puede encontrar en la web, como lo mencionaron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también en colaboración con el Ministerio de Trabajo, pues no podemos dejar de lado la condición o el contexto actual en el cual tenemos que mirar la mirada, como es el diagnóstico sobre la afiliación de la tasa de afiliación sindical y que es un resultado que desde el sector justamente ha tenido preparado para poder tenerlo como sustento también en la aplicación y explicación y aplicación de buenas prácticas en materia de tutela de la libertad sindical. Y eso también enfocado con las buenas prácticas empresariales o la conducta empresarial responsable. Porque en este caso, y la realidad nos muestra que la tasa de afiliación sindical sufre una reducción sistemática desde 2013, y es algo que justamente se trata de contravenir, y es un principal diagnóstico para las acciones que van y que tienen que ser inspiradas en base de esta fotografía de momento. Entonces, ahora ya entrando en materia, ya lo ha explicado la doctora Orozco, pero quisiera hacer énfasis un poco más en el tema del proceso de debida diligencia, dado que la responsabilidad pues, de respetar derechos humanos es una forma, o debería ser una manera de buscarse aplicar en todos los estratos, no solo a nivel de Estado, sino también incluso a nivel empresarial. Ya lo hemos explicado previamente. Este proceso pues permite, y esto es lo que quiero enfocar también en lo que sucede en la cartilla, y es la explicación de las características del proceso. La debida diligencia es que es justamente lo que permite a la empresa identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de los impactos negativos actuales y futuros, ¿no? Es un análisis de anticipo, por así decirlo, y también en el momento y luego posterior para poder, como se ve en el gráfico, incorporar estas buenas prácticas empresariales. Y lo digo de esta manera muy, muy genérica, porque quiero entrar directamente a la problemática que subsiste actualmente en el tema de la tutela de derechos laborales colectivos. ¿Y por qué lo refiero de esta manera y por qué quiero justamente que se comprenda el procedimiento de debida diligencia con respecto a los derechos colectivos? Es porque hay una incidencia real y una problemática real que se identifica no solo a nivel nacional, sino de manera internacional, y podemos incluso referenciar estudios de la OCDE, de la Comisión Europea, que mencionan pues la preocupación que tienen, o por lo menos la afectación que tienen acciones de empresas con respecto a los derechos colectivos, como incluso la sindicalización o incluso la negociación colectiva. Yo acá he traído estos 3 ejemplos, por ejemplo, de acciones que inciden en el derecho a la libertad sindical, como son las prácticas empresariales contra dirigentes que mencionó la doctora Orozco, por ejemplo, que son los actos de injerencia o los actos de discriminación sindical, pero también tenemos otras afectaciones que justamente vienen con el proceso productivo de una empresa, que deviene justamente del proceso de construcción de cadenas de suministro, también del modelo empresarial, de los modelos empresariales que subsisten actualmente, que ya no se basan solo en el esquema fordista, sino que evolucionan y tienen relaciones a nivel ya de conexiones e incluso más allá de los propios estados, como son los modelos de franquicia, de subcontratación, los modelos de vinculación comercial, ahí disculpe, se fue la palabra, vinculación comercial de subcontratas o por lo menos de contrataciones de terceros. Y justamente el tema llevaría a la obligación o el deber de una empresa que pueda controlar, que tiene el control a manera de una empresa matriz o una empresa que pueda funcionar de ancla para la conformación de un proceso productivo, que pueda ser como la
la que genere el proceso de servicios y que luego tenga como relación pues cadenas de suministros que pueda tener luego franquicias, que luego pueda tener subcontratas o contratas. En tema de la tutela de derechos colectivos, esto se trata de también priorizar la integración de esas empresas que justamente encadenan un proceso productivo y que justamente el proceso de debida diligencia también pueda priorizar en la identificación de problemáticas que tengan que ver con impactos negativos en la cadena productiva, en la contratación de franquicias, en la contratación de subcontratas e incluso de decisiones comerciales. Que eso influya también en la decisión comercial de empresas y justamente con toma de decisión y con toma de la palabra también de actores sociales como son los dirigentes sindicales, por ejemplo. Y lo traigo a manera de problemática porque justamente la importancia de la debida diligencia tiene que ver y se concatena con el tema de la cadena de suministros en ese sentido. A manera regional, y es bastante válido poder definir lo que los grupos o los actos que vulneran los actos de libertad sindical tienen que ver incluso con un modelo de control de cumplimiento de proveedores con respecto a su matriz y con respecto a las contratas y subcontratas, lo cual involucra también un poder político, un poder de condiciones reputacionales, que incluso también tenga que ver con el tema de actos de corrupción a manera de control y de justamente identificación de riesgos, que es lo que tenemos que evidenciar y justamente poder con un proceso de debida diligencia poder subsanar a manera de identificación, a manera de antelarse o anteponerse de las decisiones económicas para poder subsistir y poder salvaguardar la tutela de la libertad sindical. En ese contexto, pues he traído esta cita del estudio de debida diligencia en el tema o en la materia de la cadena de suministros, que es la problemática que incide actualmente en muchos de los actos sindicales, que es justamente tratar de no aislar a la empresa por medio de la responsabilidad limitada, sino que a través de ella, pues, buscar maneras de limitar los actos que puedan ser vulneradores o que atenten contra la libertad sindical. Esta preocupación, pues, de atender a grandes escalas la acción empresarial es, pues, la manera como se podría articular o como también se podría ver la manera de tutela del derecho a libertad sindical, y es algo que quería recoger como preámbulo también para hablar justamente del contenido de la cartilla informativa. Porque he ahí sobre esta problemática de subcontratas, esta problemática de separación de la personería jurídica sobre las actividades de las organizaciones, los actores, las nuevas tecnologías de información que justamente condicen en un solo grupo empresarial, pues es el que se tiene que comprender y luego atender por medio de un procedimiento de diligencia que tenga correlación con los procesos productivos, con los procesos de gestión que podría tener una empresa. Quiero también acá detenerme un rato para ya poder hablar justamente con ustedes sobre este contenido que me parece esencial para entender la debida diligencia y entender justamente el derecho colectivo de trabajo, ya que esta cartilla tiene una composición bastante sucinta, pero justamente necesaria en la construcción de una explicación del marco teórico de los principios aplicables en materia de debida diligencia. No nos deja como una comprensión aislada, como un procedimiento en sí mismo, sino que justamente lo articula con los compromisos internacionales y con las recomendaciones internacionales, y eso se puede encontrar en la cartilla. Eso es lo que nutre también al contenido de poder entender el derecho a la libertad sindical, no de manera aislada, sino también correspondiente a los compromisos internacionales. Asimismo, se hace mención a los principios rectores de las Naciones Unidas y justamente la conducta empresarial responsable, que es lo necesario, las condiciones mínimas para poder luego llevar esta resolución, este contenido técnico, teórico, para poder ya verlo de manera práctica en un procedimiento de debida diligencia y sus recomendaciones. Porque claro, estamos hablando de un deber del Estado a manera de órdenes o recomendaciones o convenios firmados, pero también tenemos que ver desde el lado vertical, desde el cumplimiento entre partes sobre la responsabilidad empresarial en materia de esta preocupación sobre la tutela del derecho a la libertad sindical. ¿Es o no responsable? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su contenido? No quiero extenderme porque no quiero hacer referencia y no quiero confundir a nuestro público mencionando que un proceso de debida diligencia es un procedimiento adicional de normas aplicables. No lo es. Y justamente en esta cartilla, ahí donde hablamos de la debida diligencia y prácticas empresariales en materia de derechos laborales colectivos, es justamente la mejor manera de entenderlo, diferenciarlo
como las características pues de esta cartilla que tiene la explicación bastante sucinta sobre el procedimiento. Asimismo, la libertad sindical en las definiciones y alcances pues nos menciona específicamente ya lo que les he mencionado al inicio, pues los alcances de los factores, los fundamentos de la libertad sindical, el marco normativo también nacional que se ha mencionado sobre el sector privado, sector público, de manera internacional, nacional, y finalmente la protección de la libertad sindical en la manera de los tipos de tutela jurídica. Ya lo mencionó la doctora Orozco, creo que no hay mucha definición en esto, no quiero extenderme sobre esto que ya se ha mencionado, sobre los actos de vulneración a derechos laborales colectivos, los actos de discriminación sindical, los actos de injerencia que ya se han mencionado y que son recopilados en esta cartilla y que justamente son la óptica preventiva y la óptica justamente de un procedimiento de vía de diligencia que podría mitigar y que podría justamente luego solicitar una identificación y luego una manera de resarcir, ¿no? Pero principalmente también quiero ahondar en el tema de la participación del sindicato en el proceso de diligencia como ya una buena práctica. Porque ahí donde, como se suele usar en términos de la academia, en términos que ya se están recopilando conceptos sobre cómo interactuamos entre partes, entre empleador, entre el trabajador, entre cuestiones de status quo, quiero recopilar el término de la injusticia epistémica, en la cual subsiste este interlocutor que ya de por sí cree que la advertencia o los comentarios de su contraparte son poco creíbles, son poco ciertos, y sobre esa premisa a veces se trabaja con relación a la participación de los sindicatos. No debemos llevar a eso, y justamente el procedimiento de debida diligencia en materia de libertad sindical podría anticiparse a este discurso y contrarrestarlo, en tanto puede haber un enfoque participativo. Y esa es uno de los primeros factores que quisiera mencionar, que es justamente la razón de la participación de los trabajadores a nivel empresarial y que también puede ser a nivel supraempresarial en la búsqueda pues, de articular las necesidades en un proceso productivo de participación del sindicato. Y esto puede hacer también una influencia adicional del sindicato en relación del proceso productivo. No digo que sea una obligación, no digo que se construya procesos normativos nuevos, no estoy mencionando que se cree una nueva norma acerca de las relaciones colectivas de trabajo, pero esto podría ser parte de un procedimiento que pueda verificar y que así sea una obligación de medios, pueda justamente justificar el cumplimiento a manera de informes, a manera de actas que la empresa podría firmar con respecto a la participación de su sindicato. Igualmente sobre la identificación de riesgos, que justamente la debida diligencia puede formar una mayor transparencia acerca de las operaciones empresariales a manera de articular también con los socios, cómo se articula la empresa con los socios comerciales, cómo se articula con los productores, no solo proveedor 1, sino proveedor 2, proveedor 3, proveedor 4 en la cadena productiva. Y eso darle sustento y transparencia también a los procesos de diálogo que pueden tener el sindicato con respecto a la negociación colectiva. Claro, porque la norma mínimo es justamente el deber de negociar. Hay una norma mínima reglamentaria que establece en nuestro marco normativo actual el deber de información. Y sin embargo, pues podría ser una buena práctica empresarial en el marco de la debida diligencia, en el marco de buenas prácticas empresariales, de correlacionar a el cumplimiento de buenas prácticas empresariales, la redundancia, disculpe, creo que lo repetí, es el término de la identificación de riesgos en temas comerciales y empresariales. Igualmente, la debida diligencia de derechos humanos pues, fomenta la solidaridad sindical transnacional, ¿no? Es articular también, si la empresa se articula de manera internacional, ¿por qué no también llevar este tipo de articulación a manera también de espectro sindical o la acción sindical? Y esto, claro, ya no lo dice en la cartilla, y es una extrapolación también de las consecuencias, pues de la comprensión de lo que se ve en la cartilla, de las necesidades también de identificar problemáticas, tanto de injerencia sindical, tanto de actos antisindicales, como con la condición de poder anticiparte, de poder también prever probables vulneraciones del derecho a libertad sindical. No sé cómo estoy con el tiempo, me parece que todavía estoy en tiempo debido, pero quisiera poder hacer énfasis en la participación del sindicato en el proceso de debida diligencia, que es una herramienta que se puede tomar también ahora y es muy fácil también implementarlo sin costos adicionales, más que el deber justamente de poder escuchar a tus interlocutores y pues vislumbrar un ideal, ¿no? De diálogo o un ideal de cumplimiento a nivel ya sindical o bueno, a un nivel ya de debida diligencia, ¿no? Como puede ser la conducta empresarial responsable. Y
Ahí es pues donde solo los voy a mencionar, ahí está la descripción al costado, igual creo que por temas de tiempo lo voy a explorar, quizás pueda explorar un momento adicional, pero sí quisiera mencionar estos desafíos que subsisten y que deberían reconocerse actualmente sobre la debida diligencia en materia de libertad sindical, que es la fragmentación de las cadenas de suministros. Yo identifiqué, y de hecho es algo que varios sindicatos a nivel incluso internacional, centrales sindicales también lo mencionan, que es justamente la disgregación de la persona jurídica para poder aliviar la responsabilidad empresarial, y también el desconocimiento o el pseudo desconocimiento de los proveedores acerca del proceso productivo que tiene una empresa. A veces se desconoce seriamente qué tanto un proveedor pueda, así no sea de primer nivel, pueda afectar la tutela de derechos fundamentales en general. Yo no solo hablando sobre libertad sindical. Lo mismo pasa con la trazabilidad de los productos, de cómo hacemos o cómo reconocemos a dónde va el servicio que estamos prestando, y lo mismo con los transparencia de actores involucrados en la cadena de suministros, cómo se identifican, pues, quiénes son los actores, los reales dueños, por así decirlo, de este proceso productivo. También la precisión de las informaciones de los posibles riesgos y de la posible amenaza que podría ser la separación de capital, o incluso sobre dónde vienen las fuentes de los problemas que inciden en el acto sindical, por ejemplo, y de dónde se identifican realmente estos problemas. No puede ser más allá que el sindicato o los dirigentes sindicales que justamente tienen la voz en esta advertencia de impactos negativos o decisiones económicas que puedan tener una incidencia negativa en el proceso productivo y que afecte justamente al sindicato. Y finalmente, el financiamiento e incentivo de la adopción de la debida diligencia, pues que a veces se piensa que es un costo amplio, que es un gran un sobrecosto o una inversión, pues sin remedio, pero en realidad creo yo que en realidad es una manera incluso que a nivel reputacional es valorado y que justamente se condice con las palabras que dijo la doctora Orozco, que hay una condición incluso de poder comercial a nivel incluso con empresas europeas que ya tienen normas de cumplimiento obligatorio, como es la Francia o Alemania, y que justamente para esto, que a términos de como lo mencioné, pues en el tema de cadena de suministros, pues el tema no puede ser alejado de lo que se entiende ya y que como primeras normas han sucedido, como es el entendimiento de las cadenas de suministros como el proceso de alimentación, de retroalimentación, de información, no solo materia prima, sino también de información, también de incluso proveedores. Entonces, eso pues va a llegar como creo yo, como bola de nieve, también a poder suscitar que es necesario pues un procedimiento de tutela, un procedimiento de cumplimiento normativo como podría ser el de diligencia. Y solo para cerrar, este caso de aplicación de buena práctica empresarial, que es un ejemplo bastante claro de cómo es la incidencia que puede tener una matriz o una empresa control, como lo he denominado, a manera de ejemplificar el tema del proceso productivo, a manera de desestructuración empresarial o por lo menos de ramificación empresarial o separación de la persona jurídica, que es justamente el Sindicato de Trabajadores Obreros de Topitop en Perú, que había firmado con la empresa de departamento en la matriz una manera de garantizar la tutela de derechos a su sindicato o al sindicato, a manera de prever, pues, de tener justamente un reconocimiento a manera de la sucursal acá en Perú, controlar, mitigar, analizar cuáles son las problemáticas del sindicato y que sean controladas y que también sea advertida la matriz de los actos antisindicales y que sea justamente llevado incluso procedimientos de queja. Este, por ejemplo, es un caso muy claro, es la brújula que se ha denominado también a manera de buenas prácticas empresariales en materia de libertad sindical. Lamentablemente hay pocas referencias al respecto. Yo quiero justamente sumar e inspirar también si es que parte del público pudiese también brindarnos información, porque en realidad estamos abiertos y parte de, justamente del procedimiento de diálogo es poder sumar también más ejemplos, más casos, más buenas prácticas empresariales en materia de libertad sindical. La idea es justamente sumar fuerzas y esfuerzos para poder tener este reconocimiento práctico. Yo ya di algunas aristas, algunas menciones sobre el proceso de participación sindical en materia de un procedimiento de debida diligencia, pero probablemente estemos hablando de ya buenas prácticas más concretas si es que se va directamente a la práctica empresarial o se va a las mismas empresas. Sé que la Sociedad Nacional de Minería también tiene ya, la Sociedad Peruana de Minería me parece que ya tiene un procedimiento de debida diligencia a nivel de su sector, y la idea es replicarlo, la idea es justamente aprender de este procedimiento de debida diligencia y pues estructurarlo y
no copiarlo, pero inspirarnos para poder tener más herramientas de tutela de libertad sindical. Esa ha sido mi exposición, espero que no haya ido muy rápido, espero que haya sido claro. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias al doctor Jesús Chanamé Arriola, asesor y experto en materia de libertad sindical y negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Gracias por su excelente ponencia. Seguidamente pasaremos a la ronda de preguntas. Hay algunas pocas preguntas nada más. Vamos a formular una para cada uno, o dos creo. Aquí tenemos primero para la doctora Olga Orozco. Hay dos preguntas. La primera de ellas es, ¿de qué manera la Organización Internacional del Trabajo puede brindar apoyo a los sindicatos que hayan sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos humanos? Y la segunda pregunta para la doctora Orozco sería si se les puede prohibir a los miembros del sindicato reunirse al interior de una entidad estatal, o es necesario, dice, que los sindicatos deben de contar con un local propio. Esto lo comentan a manera de que en alguna oportunidad no se ha permitido que un sindicato pueda reunirse en el lugar de su trabajo. Le damos uso a la palabra a la doctora Olga Orozco. Muchas gracias. Bueno, empiezo por decir que la segunda pregunta se la voy a ceder al colega Chanamé, que está más a tono con lo que son las reglas acá en el Perú, porque yo no estoy completamente segura de si hay una regla especial para trabajadores públicos en lo que tiene que ver con eso. Pero sí me gusta mucho la otra pregunta porque me da la oportunidad de contarles que dentro de la OIT hay un departamento completo que se llama Departamento de Actividades para los Trabajadores. Y este grupo de personas con el cual colaboramos muchos de los especialistas están dedicados a crear oportunidades de aprendizaje, oportunidades de formación, apoyo técnico y apoyo político a los sindicatos. Estas actividades se dan a veces a nivel nacional, a veces a nivel subregional, a veces a nivel de América Latina, a veces hasta hemos tenido, digamos acá en el Perú, capacitaciones y formaciones a nivel local en ciudades más pequeñas como por ejemplo Cajamarca, en Ica, en Piura. Con esto lo que quiero decir es que el apoyo se le da a los sindicatos no solamente cuando hay un problema, sino anticipadamente en preparación, para que los sindicalistas y las sindicalistas estén preparados con todo el conocimiento, con todas las normas, con todos los diferentes aspectos que tienen que ver con el relacionamiento con las empresas y el diálogo empresarial, y para que puedan por sí mismos, digamos que hacer valer sus derechos, hacer oír su voz y tener una conversación, un diálogo fluido con los empleadores. Esa es parte vital de lo que hace la OIT. De la misma manera, existe otro departamento que es el Departamento de Actividades con los Empleadores, donde hacemos lo mismo, pero con los empleadores. Entonces, acá en el Perú trabajamos con la CONFIEP, trabajamos con las cámaras de comercio municipales, la Cámara de Comercio de Cajamarca, la Cámara de Comercio de Ica. Ayudamos a los empleadores a formarse, a estar capacitados, a ser conscientes de las obligaciones, pero también, obviamente, apoyamos las actividades que hacen que las empresas crezcan, sean productivas y puedan generar ese empleo decente que todos buscamos. Ahora, específicamente sobre la pregunta de cómo ayudamos a un sindicato cuyos derechos han sido vulnerados, realmente la OIT no hace trabajo individual con un sindicato en particular donde haya un problema. Se supone que hay un proceso y ese proceso es que los sindicatos traten de negociar sus problemas primero a nivel de la empresa, después a nivel nacional, o sea, hay unos mecanismos en el Ministerio de Trabajo donde se pueden quejar y ya si eso no surte efecto, serían quejas a nivel internacional en el cual es posible a través del sistema de quejas de la OIT, digamos que anteponer una queja ante el país o ante un sector. Pero nuevamente no es como que al primer problema el sindicato pueda venir y tocar la puerta de la OIT, porque
pues no nos daríamos abasto. Nosotros trabajamos con 185 países. Si con cada país hiciéramos ese servicio, no habría empleados en la OIT suficientes para atender las demandas. Entonces, sí, hay una instancia, pero es una instancia, digamos que de tercer nivel, donde se espera que las cosas lleguen solamente si son muy graves y no han sido podido solucionar, no se ha podido solucionarlas a nivel nacional. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, doctora Orozco. Y pasaremos a formular preguntas para el doctor Chanamé. La primera pregunta para el doctor Jesús Chanamé es, ¿de qué manera, ¿no?, se puede fortalecer la participación de un sindicato en un proceso de debida diligencia? Y la segunda sería, ¿cómo debe de actuar el Estado para proceder con debida diligencia en su rol de garantizar los derechos fundamentales? Adelante, doctor. Muchísimas gracias por las preguntas. Yo creo que advertí alguna resolución de esta primera parte de la pregunta con la exposición. Mencioné una participación efectiva del sindicato, o lo que se buscaría sería un proceso de debida diligencia, identificación, por ejemplo, de riesgos, considerando la participación de los sindicatos, de los dirigentes sindicales. Ahí donde el proceso de diligencia, caracterizado incluso solo por la manera como está establecido en la cartilla, de manera de identificación, de prevención, de identificar pues los riesgos, es donde podría participar el dirigente sindical en la advertencia de estos riesgos. Claro, porque ahí donde podríamos mencionar que la actividad sindical es solo la negociación colectiva, solo es el interés de los trabajadores, claro, parte de la función es esa, pero también tenemos que considerar que parte también del interés de los trabajadores es justamente, y a manera de mención sobre el dirigente sindical como defensor de derechos humanos, una tarea también justamente de no solo llevarlo a la materia de libertad sindical, sino a los derechos humanos, a la defensa de derechos humanos, derechos fundamentales. Creo que esa sería la óptica para iniciar sobre una buena práctica en materia de diligencia, de identificación de riesgos, a raíz también de la participación de los dirigentes sindicales. Me adelanto también a una postura propia realmente, pero esa sería la primera mención. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, estimada? Disculpe. A ver. La segunda pregunta es, ¿de qué manera debe proceder el Estado, ¿no?, en su rol de garantizar los derechos laborales y colectivos? Claro, y me parece muy ideal esa pregunta porque me permite hablar también a manera de políticas públicas y también a reconocimiento de las acciones que está teniendo el Estado en mención no solo para el procedimiento de inclusión de la OCDE, que tiene justamente como uno de los principios, también una de las directrices, justamente el cumplimiento de los derechos y respetos laborales, derechos laborales, sino también el respeto a derechos fundamentales, derechos humanos. Creo que ambas salidas, ambas acciones, ambas directrices, pues indican lo mismo, ¿no? El fortalecimiento de la libertad sindical. No hay que concebir la libertad sindical como un derecho ajeno al trabajo. De hecho, es el fundamento base y es justamente la piedra angular de la tutela de derechos socioeconómicos laborales. Entonces, creería que pues la salida sería la promoción de esta suerte de yo me voy a adelantar también nuevamente a nombre propio, ya estoy diciendo eso, quizás a la formulación de una guía en materia de derechos fundamentales y que incluya pues la libertad sindical o incluso la formulación, la terminación de una política o un plan sectorial de promoción de la libertad sindical que incluya justamente herramientas de debida diligencia en la formulación de buenas prácticas empresariales, como parte de las buenas prácticas empresariales, disculpe. Esa salida, por ejemplo, un fortalecimiento de donde haya un plan, un ideal, una directriz, por lo menos no solo a plan de acciones, sino también ya de una norma de carácter más específica, si vale el término, para no ser jurista, si es que se me permite, pues sería ese ideal, ¿no? Un Estado que pueda fomentarlo. Y adelanto y lo digo a nombre propio, ¿no? Disculpen si es que me voy me voy un poco en los términos. Y solo una última pregunta para la doctora Orozco, una pregunta que acaba de llegar aquí
de uno de los participantes desde provincia del país, Perú. Dice, buenas tardes, felicitamos a la doctora Orozco y también al doctor Jesús Chanamé. Dice, esta pregunta va para la doctora Olga Orozco. Dice, quisiera saber cuál es el apoyo que brinda la Organización Internacional del Trabajo cuando un gobierno quiere cambiar o quitar algún beneficio laboral que hemos ganado a través de nuestros derechos colectivos. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, nuestra relación de apoyo técnico con los gobiernos está basada en requerimientos del gobierno hacia nuestra institución de apoyo técnico. Entonces, por ejemplo, si un gobierno quiere hacer un cambio en alguna normativa que tiene que ver con temas laborales, y solicita la consulta de la OIT en ese tema, la OIT dará una respuesta o una recomendación técnica basada en el contenido de los convenios que son, digamos, nuestra normativa internacional sobre la cual se basa todo lo que promovemos. Entonces, decir eso, que nosotros damos asistencia técnica a los gobiernos en caso de que ellos o ellas lo soliciten. Ahora, si supongamos que el Perú quisiera reevaluar el salario mínimo, por ejemplo, en esos casos lo que la OIT recomienda es que todos esos cambios que son significativos para los empleadores y los trabajadores se hagan de manera tripartita. O sea, que el gobierno se siente en una mesa de diálogo con los empleadores, con los trabajadores, los sindicatos, y que ahí lleguen a un acuerdo que sea conveniente para todas las partes. Eso es lo que recomienda la OIT. Somos un organismo tripartito y todo lo que recomendamos gira alrededor del hecho de que las decisiones deben tomarse de esa manera, de manera tripartita, entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a la doctora Olga Orozco, también al doctor Jesús Chanamé Arriola por sus brillantes exposiciones en esta tarde. Y también damos un agradecimiento especial también a la Dirección General de Derechos Humanos por esta organización conjuntamente con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y también agradecemos a las más de 600 personas que han estado conectadas en esta tarde, en esta conferencia, e indicarles que recibirán su certificado en el correo que indicaron al momento de su inscripción. Finalmente, los esperamos en la siguiente jornada de Derechos Humanos y una vez más, darle gracias a cada uno de ustedes y brindarles que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.